Hola a todos y bienvenidos a Buy Edit Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más también con Martí Alonso en un programa en el cual os vamos a traer ideas flash. Os vamos a presentar 4 ideas de inversión que pueden parecer pues muy interesantes, cuando nos lo han parecido a nosotros. Así que buenas, Martí. Buenas, Albert, y buenas a todos los oyentes fieles que estáis aquí una semana más. Y sí, vamos a ver tesis así más o menos rapidillas, de hacer una lluvia de ideas, sin comentarlas en detalle, pero bueno, conocer un poco las empresas, la tesis que tienen detrás, para si luego vosotros queréis seguir investigando, pues oye, ahí tenéis ahí una buena watchlist que seguir. Y si os gustan este tipo de programas, pues también dejádnoslo en los comentarios porque podríamos hacer bastantes más. Tenemos una pipeline de ese tipo de empresas relativamente grande y creo que puede ser interesante. Además, no son las típicas que encuentras en FinTweet, sino que buscamos de ser, ya lo sabéis, siempre un poco más originales. Así que no vamos a hablar de Nagarro aquí. O sea, van a ser empresas que algunas tal vez las conozcáis, pero que no son comentadas, ni son populares, ni nada de esto. Además, creo que todos, Albert, son small caps así pequeñitas, con lo cual es bastante interesante, pues te abre un abanico de nuevas oportunidades de inversión, ¿no? Sí, sí, o sea, ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta sobre todo son empresas de un tamaño un poquito más reducido. Yo la primera que os he traído no es que sea muy pequeñita, a ver, son 14 billion. Ya me gustaría a mí tener una empresa de 14 billion y decir, no, si tengo, soy dueño de una empresa pequeñita. Bueno, sí, pero al final ya lo vais a ver cuando Albert exponga la tesis, pero tampoco es la típica empresa, o sea, no estás hablando de, yo qué sé, de Visa o de Mastercard. No, no, no. Todo el mundo conoce el producto, pero apuesto que mucha gente no sabe ni qué cotizaba. No, es que la imagen de marca es bastante potente, porque cuando piensas en algo del estilo, ya el nombre es la marca. Pero Bueno, bueno, yo discrepo un poco, pero ya hablaremos cuando vayamos a ella. Si te parece, Albert, empezamos con la primera, que es SSC Security Corp, que es una empresa que, bueno, que tiene sus luces y sus sombras. Y es necesario entender un poco de dónde viene para saber la situación en la que está actualmente. Básicamente, tenemos un equipo del management, que sería el CEO actual y el CFO, que inicialmente se dedicaban a hacer spreads, arbitrajes en base a los precios de las tierras. Compraban tierras y estaban en una localización en la que se desregularizó y aún así los precios eran significativamente inferiores a los comparables y se pusieron a comprar tierras para luego venderlas a un premium. Y la verdad es que les fue bastante bien, obtuvieron prácticamente un 20% anualizado. Diría que eso es en el plazo de 8 años en los que estuvieron cotizando. Y después tuvieron muchísimo éxito, ya tuvieron expertise en el negocio y cambiaron la empresa, que se llamaba Sinaboa Farmland, y crearon Input Capital, que básicamente consistía en decir, vale, ¿qué es lo que está haciendo Franco Nevada? Pues, oye, vamos a hacerlo en el mercado para los agricultores, que no había ningún tipo de empresa. Y crearon así la primera empresa de negocio de royalties y de streaming de las tierras de cultivo. Al principio también les iba como un cohete, les iba perfectamente, pero después empezaron los problemas. La excusa que pusieron es que China prohibió los productos de Input Capital y algunos agricultores quebraron. Después el verdadero problema, vamos a comentarlo más adelante. Con la situación problemática, el management decidió empezar a vender los activos, empezó a liquidar los activos y se quedaron como la típica empresa que básicamente tiene solo activos y prácticamente caja y que no tiene operaciones per se. Y entonces están en la búsqueda de una nueva idea y en 2021 compraron SRG Security Resources, que es una empresa de servicios de seguridad que estaba necesitada de capital y decidieron comprarla y manejarla ellas, ya que al final tanto el CEO como el CFO pues ya habían tenido experiencia previa en el sector y así fue como nació la empresa de la que hablaremos hoy. En 2020, Input Capital trató de venderse por 100 millones más o menos a una empresa que se llama Bridgeway National. Era una empresa que solo capitalizaba a menos de $300.000. Es decir, como una empresa
de menos de 300.000 dólares de market cap puedo comprar una empresa de 100 millones. Pues ahí ya tenemos un poco la primera señal de alerta, que tampoco me inspira mucha confianza el management en ese sentido por ese intento de venta. Después vemos que el premium ofrecido era superior al 100%, lo que es raro con ganas. ¿Tú has visto, Albert, alguna compra de alguna empresa cotizada con un premium que sea tan elevado? Normalmente suele ser del 20-25% más o menos. He visto en minería premiums elevados, pero no tanto. Y a ver, o sea, muchas veces lo que sucede en ese tipo de premiums que son tan elevados es que se firma el acuerdo, o bueno, se negocia el acuerdo a un precio fijo y después el precio de la acción, pues por lo que sea, porque el mercado asume que el deal no se va a cerrar ni nada, pues entonces el precio de la acción baja. Y después vemos que el premium obviamente pasa de ser de, yo qué sé, el 25-30%, que puede llegar al 50%, al 55%. Eso sí que suele pasar, pero que de inicio el premium ya sea del 100% para una empresa en la que está cotizando 225.000 dólares, pues huele un poco raro. Y después, si tú investigas, Bridgeway National, el CEO y la peña que estaba metida ahí, o sea, son los típicos pajarracos que se han dedicado a robar dinero a todo Dios, con lo cual olía bastante raro. Olía bastante raro y era bastante probable que el acuerdo no se cerrase, tal y como sucedió al final, por supuesto. Y después, si recordáis, dijimos que antes la empresa Input Capital había estado teniendo problemas y por eso había estado liquidando activos. Y la excusa era que China pues ya dejaba de comprar sus productos y que algunos de sus agricultores quebraron. Pero realmente no fue así. Lo que pasó es que en un tribunal, en un juzgado, pues se declaró que los acuerdos que estaba haciendo Input Capital, de los streams y de los royalties, eran tremendamente abusivos e ilegales. Es decir, que las condiciones tan solo favorecían a Input Capital y no al agricultor. Con lo cual, les obligaron a cambiar sus sistemas, les obligaron a hacer acuerdos más justos, por así decirlo, y entonces pues dejaron de ser ya rentables y precisamente por eso se vieron obligados a dejar el negocio. Con lo cual dices, bueno, por una parte, el management ha creado una empresa que fue muy exitosa, componer a un 20% anual, pues no lo puede hacer todo el mundo, además durante relativamente bastantes años, mucho ojo. Después expandieron el negocio, al principio les iba bien, parecía que todo era un camino de rosas de nuevo, pero al final cometieron dos errores. La primera, intentar perder el tiempo, intentar vendiéndose con unos tíos que no sé qué due diligence hicieron la directiva como para empezar a sentarse a negociar con ellos. Y en segundo lugar, pues oye, que tampoco termina de gustarme mucho que veas un management al que un tribunal les ha condenado de piratas al final. Pero, a ver, no piratas en el sentido de que sean mala gente, sino pícaros, por así decirlo. Que no han sido del todo honestos, no con los accionistas ni nada de esto, tal y como veremos más adelante, sino con sus clientes. Que bueno, eso es un punto muy negativo. Y de hecho es por eso la razón de la que ya no continúe investigando esta empresa, por muy interesante que pueda ser, tal y como veremos a continuación. Bueno, con la venta de los activos de Input Capital, pues ya comentamos que compraron SRG y además también, eso lo hicieron creo que fue en 2021, compraron Logix, que es otra empresa de seguridad. Y el precio fue absolutamente brillante, o sea, fue un deal de la hostia para estos tíos, ya que la compraron a tan solo 3 veces EBITDA. Si nos fijamos, las empresas comparables pues suelen estar cotizando a niveles de 7, 8, bueno, más de 7, entre 8 y 9 veces EBITDA, con lo cual fue una compra muy, muy, muy buena en una empresa que además era buena y la historia de la empresa que les vendió Logix, por cierto, también es muy interesante, que ahí hay un activista diciendo a la directiva, oye, que la habéis cagado también en todo, vayamos a venderlo todo, nos lo quedamos y subimos un 100% el valor. Y la compra de Logix lo que permitió a SSC es triplicar el tamaño de la compañía. En que básicamente además Logix es una empresa de seguridad para
para ultra ricos, tal y como era también la empresa que la vendió. Y básicamente ese negocio, o sea, todo el mundo habla de GDI, que la puso de moda Brandt, diciendo, bueno, es cierto que se dedican un poco más a servicios de limpieza y esas cosas, pero también hacen servicios de seguridad. Y si nos fijamos en los servicios de seguridad, pues suelen ser un negocio muy estable. Es cierto que es de bajo margen, al final cero barreras de entrada, es todo contratar personal y lograr contratos, pero una vez tienes adjudicados los contratos, pues es un negocio muy estable, no ganas mucho, pero te evitas sorpresas. Y básicamente aquí lo que haces es pensar, vale, ¿y por qué es así? Pues, ¿dónde se contratan esos tipos de seguridad? Pues para centros comerciales, para aeropuertos, para bancos, para oficinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso para quien te está contratando representa una parte muy baja del coste total y es necesaria al final. ¿Te imaginas algún aeropuerto sin seguridad? Pues obviamente no. Y ya puede haber una crisis que tú vas a necesitar esos servicios, al igual que los servicios de limpieza. Y si nos fijamos lo que hicieron dos de sus comparables, como serían Securitas, que es tal vez la empresa más conocida del sector y para todos, y después también miramos cómo lo hizo GDI en la crisis financiera, vemos que en el peor periodo aumentaron las ventas, que en 2008 fueron de 56 billones para Securitas hasta llegar a los 61 billones en 2010, y el EBITDA pasó de 3.200 millones a 3.700 en 2010. Para GDI, más de lo mismo, incluso mejor. Las ventas en 2008 eran de prácticamente 170 millones y en 2010 eran de 260. Ojo, es un crecimiento muy notable. Y el EBITDA pasó de ser de 10 millones a 16 millones en 2010. Con lo cual podemos ver, vale, sí, es un negocio de bajo margen, pero al final tú puedes trasladar la subida de los costes a los clientes, representa una parte muy pequeñita y necesaria para tus clientes, con lo cual es un negocio pues medio, resistente, pero es de bajo margen, pero con lo cual, bueno, tiene sus luces y sus sombras, pero en general no es un mal negocio ni cíclico ni nada de por el estilo. Si nos fijamos, la directiva de SSC pues ha estado recomprando acciones desde 2019, que fue cuando empezaron a vender los activos de agricultura que tenían, pues han estado recomprando acciones de manera bastante significativa, pasando de ser más o menos unos 30 millones a poco más de 20, y vemos como el ownership de la directiva desde 2017 ha estado aumentando considerablemente, pasando de ser del 15% a prácticamente más del 35% a los niveles actuales. Con lo cual, están bastante alineados, lo han estado haciendo bastante bien, reparten un dividendo estable de 0,03 dólares por cada quarter, y vemos cómo el impacto de Logix pues aumentó las ventas significativamente y el EBITDA, disculpad, desde 2022, que fue cuando se cerró la adquisición. Si nos fijamos, es un sector en que suele haber muchas adquisiciones, precisamente por eso, es un negocio relativamente estable, es un mercado muy fragmentado y aquí lo que te interesa, pues para tener escala, mayores contratos, etcétera, etcétera, y todos los beneficios que conlleva, pues es adquirir como más empresas posibles de ser. Y lo bueno es que SSC tiene como una especie de nicho. En primer lugar, son el operador independiente. Me refiero que GDI es más grande, es también de Canadá, pero que se dedique exclusivamente a seguridad, pues SSC es la única, si no recuerdo mal. Y al ser relativamente pequeña, pues puede hacer más adquisiciones de empresas que sean mucho más pequeñas. Hablamos de ventas de, yo qué sé, entre 10 millones más o menos, pues todo ese tipo de empresas pues pueden ser unos targets para SSC, que puede consolidar al sector y comprar bastante más barato a lo que lo están haciendo sus comparables, tal y como hemos visto con la adquisición de Logix Security. En su plan inicial, en octubre de 2021, en la presentación para inversores, anunciaban que tenían como objetivo que la compañía generase
entre 200 y 300 millones de ventas en 3 y 5 años, más o menos. Y con un EBITDA de entre 15 millones y 25 millones. No creo que sea tan elevado, sobre todo por la parte del EBITDA. Pero de lograrlo sería bastante espectacular teniendo en cuenta el tamaño de SSC, que básicamente son de 56 millones. Es decir, podría llegar a revalorizarse bastante más. Además, todas las adquisiciones que planean hacer, como están vendiendo los activos de Input Capital, pues no tienen deuda y lo podrían hacer todo con el cash que tienen disponible. Es decir, que podrían lograr generar unas ventas de entre 200 y 300 millones de manera orgánica y asumiendo que tuviera a un EBITDA de 15 millones, pues más o menos le aplicas un múltiplo de 7 veces, pues te podría valer perfectamente 100 millones, cuando ahora está cotizando a 56. Y eso suponiendo que es la parte baja. Sin embargo, me quedan bastantes preguntas que algún día miraré de resolver. Y es ¿por qué están pagando dividendos si tienen una zona de nicho en la que pueden comprar más baratos? Pues yo creo que una mejor alocación de capital pues sería te dedicas a comprar empresas a 3 veces EBITDA para luego integrarlas y que a ti se te valore a 7 veces EBITDA o 8 veces EBITDA. Con lo cual, no entiendo por qué se están destinando a dividendos. Vale que tienes un exceso de caja, perfecto, me parece perfecto, pero yo creo que te sale más a cuenta, pues, oye, ser más ambicioso, buscar algún tipo de adquisición de manera más activa que no estar pagando dividendos. O, si están tan baratos, tal y como anuncian la directiva, y de hecho por eso están aumentando su ownership, pues ¿por qué en vez de pagar dividendos no se dedican a recomprar acciones? También sería una pregunta bastante válida, ya que los precios en los que está cotizando pues pueden ser bastante interesantes si sigue con esa senda. Si nos fijamos en la valoración, pues vemos cómo han estado cotizando sus comparables. Tenemos a ADT, que bueno, no sería exactamente lo mismo que SSC, pero también está en el mismo negocio y estaría cotizando unas 7 veces EBITDA last 12 months, más o menos a 6,5 de este año esperados. Si nos fijamos a Securitas, pues estaría cotizando 7,5 veces más o menos a EV/EBITDA de este año. Tendríamos a GDI, que estaría unas 9 veces más o menos, The Brink's Company a 7 veces, Prosegur también estaría bastante atractiva a estos precios según el EV/EBITDA, que estaría cotizando unas 5 veces, pero vemos que en general la media del sector, excluyendo a SSS, pues eso, está cotizando unas 8 veces EV/EBITDA, que serían los múltiplos normalizados a los que ha cotizado siempre el sector. Y si nos fijamos y hacemos nuestros modelos, bueno, vale, ahora con la adquisición de Logix, pues más o menos este año van a cerrarlo en unas ventas que van a ser entre 110 millones y 120 millones, más o menos. Al ser un negocio de bajo margen, pues aún seguirían teniendo un EBITDA negativo por toda la parte de los costes administrativos que se tienen, pero vemos como a partir de 2024 el EBITDA entraría en break-even y a partir de ahí pues empezaría a crecer de manera muy significativa, haciendo más o menos 2 millones en 2025, prácticamente 4,5 en 2026 y 7,4 millones en 2027. Ojo, recordad que eso estamos haciendo tan solo la valoración del EBITDA de lo que está generando el negocio de seguridad. Es decir, los 15 millones y 25 millones que ellos te dicen es porque aún tienen unos activos que te están generando pasta, quieras o no, y también están vendiendo ciertos activos que te aumentan los resultados, con lo cual yo estoy haciendo, vale, un worst case escenario de lo que podría pasar solamente con el negocio de seguridad y todo lo demás lo quitamos, lo valoramos a cero y entonces pues obtenemos lo que estaría haciendo el negocio core, que es lo que nos interesa. Y vemos que obviamente como actualmente está en pérdidas, pues no tendría sentido valorarlo en EV/EBITDA, pero que con el enorme crecimiento que se espera que se tenga, que de manera orgánica esperan crecer el EBITDA entre un 10 y un 15%, sin contar nuevas adquisiciones ni nada, pues tendríamos que en 2027 estaría cotizando más o menos a 3 veces EV/EBITDA, lo cual me parece bastante interesante, al menos para tenerla en la watchlist, y si es la típica que si cae, pues hay que pegarle una repasada y ver qué es lo que ha pasado.
La directiva por el momento, si bien, como hemos visto, ya tiene sus luces y sus sombras, con SSC está cumpliendo, está realmente cumpliendo todo lo que están diciendo, lo están haciendo bastante bien, en mi opinión, con lo cual es una empresa que yo creo que puede ser muy interesante. Ojo, todas estas estimaciones es contando que no hacen ningún tipo de adquisición, lo cual es, ya lo digo, prácticamente imposible. A lo mejor en 2024, en vez de tener unas ventas de 123 millones, pues te hacen una adquisición y se te va a 150, 200 millones, que estaría dentro del target de la compañía. Con lo cual, yo creo que van a ser resultados significativamente superiores a los que se está estimando aquí. Yo estoy contando tan solo el negocio de seguridad que tienen actualmente y yo creo que puede ser bastante interesante para todos los que les interesen las empresas, los serial acquirers y las empresas que están haciendo roll-ups de industrias fragmentadas, pues creo que es una idea bastante interesante que mantener en la watchlist para realizarle seguimiento. Aquí No, recordaros, dime. Que me ha gustado, me ha gustado. Sí, me alegro, Sí, me alegro. hay una Espero... empresa que creo que es una pena que no cotice, que nos gustaría mucho a los dos de seguridad. A ver si adivinas cuál es. Tiene un brazo de seguridad y también tiene pues su mano metida en la industria minera de oro. Sí, ya sé por dónde vas. Cuyo nombre no se mencionará. Bueno, no, yo no la quiero, que luego te hacen activismo y se rebelan contra ti, o sea, no termina de ser interesante. Bueno, no, de hecho es una pasada, lo que tiene Wagner. Vi un documental que publicó el Wall Street Journal que es bastante interesante de todos los activos que tienen ahí en África y cómo es una... Bueno, se autofinancian al final, es un ejército de mercenarios autofinanciado. Es una pasada. Creo que ya lo hemos dicho, pero bueno, estamos hablando de Wagner Group, en cualquier caso, para los mercenarios rusos. Y bueno, por recordaros que si queréis ver más análisis y que sean detallados, pues en análisis de inversión, pues colgamos nuestros mejores research. Justo hace un par de días, pues más o menos, no, de hecho hace más, subimos la última tesis en una empresa que es interesantísima, con activos ocultos que son de mucha calidad, que el mercado no termina de reconocer, está a niveles de cotización más o menos de lo mismo que estaba cotizando en lo peor de la crisis financiera de 2008-2009. Los activos cada vez lo hacen mejor a pesar de la narrativa impuesta que van a desaparecer. Está tremendamente barata. Es cierto que la directiva tampoco es la mejor del mundo, pero realmente es un empresón. Es difícil hacerlo mal a los precios en los que está cotizando. Y bueno, yo creo que puede ser una oportunidad muy, muy interesante. Esa ha sido la última tesis que hemos subido. También en portfolio de inversión, pues ya sabéis que es la herramienta gratuita que nosotros usamos para traquear nuestro portfolio. Se vienen cositas muy chulas, parece que, lo digo siempre, pero parece que estamos calladitos, pero se están trabajando ahí cosas en la pipeline que van a ser muy, 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 muy chulas y que os van a aportar muchísimo valor. Así que yo os recomiendo que os suscribáis ya, lo vayáis probando y después cuando se vengan las cosas tochas, pues ya lo vais a tener todo ahí ya bien puesto y creo que os va a aportar muchísimo valor. Y además también escribimos una newsletter, Albert y yo todas las semanas. La última semana, Albert, creo que fue hablando sobre dividendos. O sea, sí. Si queréis ver a Albert hablando sobre dividendos, que ya es mucho pedir y parece raro, pues en la newsletter de portfolio de inversión la tenéis. Además, las newsletters son exclusivas, es decir, se publican una semana y ya no la podéis ver más, a no ser que estéis suscritos. No se guardan en un cajón y cuando te suscribes pues las puedes ver. Es decir, si quieres verlas pues tienes que estar suscrito y si no pues no las puedes ver. También si creéis que nos lo merecemos pues se agradece muchísimo vuestro like, vuestra suscripción y vuestros comentarios. A nosotros nos ayuda mucho a seguir creciendo y a vosotros os cuesta poco. Y por supuesto eso únicamente si creéis que nuestro contenido pues os aporta valor y queréis seguir viendo más vídeos así parecidos. Y dicho esto, Albert, te cedo los micrófonos para hablar de Taser International, que aquí estamos muy en modo protección, ¿eh? O sea, una empresa de seguridad ahora, Tasers. Es un sector bastante bueno para estar, la verdad, y con bastantes minutos de cola. Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo todo lo que sea defensa y esas cosillas, pues me flipa. Pues esta empresa es que, pues yo tampoco sabía que cotizaba, la verdad, hasta hace poco. Y fue así buscando empresas curiosas, ¿no? Que te dice, bueno, voy a ver qué encuentro hoy por internet.
y dije, hostia, Taser. Lo busqué por internet y me salió que cotizase. Eso que estás viendo vídeos de intervenciones de policías en Estados Unidos que pegan taserazos y dices, hostia, y esto está guapo, a ver dónde se compra. y me salió Taser International, que es Axon, cotiza bajo el nombre de Axon. Y la verdad es que, hostia, el performance que vi en la acción es una pasada. O sea, desde el 2000, pues he hecho un 34.700% de rentabilidad, con sus altos y bajos, en el cual ha caído pues en algunas crisis y tal. Pero, hostia, es que lo ha hecho muy bien esta empresa. Y es un producto que yo creo que tiene mucha salida. Y además de que no es únicamente el producto de Taser, que digamos es lo más comercial y el producto principal, sino que tiene diferentes tipos de productos de seguridad que cada vez están ganando más vientos de cola favorables. Además de que los resultados de la empresa, esto es una empresa tecnológica de crecimiento. O sea, no es lo más value que te puedes imaginar, sino que es una empresa con una historia de crecimiento. Esto es invertir en growth. Y de hecho la empresa, pues, este primer trimestre ya reportó que sus ingresos interanuales pues habían crecido un 34%, sobre que habían superado los 343 millones de dólares. Y sobre todo, la parte que está creciendo sobre todo es el cloud que tiene esta empresa. Tiene una plataforma de gestión de incidentes que se llama Taser 7 o 7, que queda mejor. Y es un software que, bueno, que cada vez está ganando más potencia y más cuota de mercado, y es lo que está haciendo crecer a la compañía ahora mismo con más potencia. A nivel de estimaciones, pues estos piensan que para 2023 pues, van a ingresar entre 1.440 millones y 1.460 millones, lo cual pues es un crecimiento del 22%. O sea, que está bastante bien. De hecho, los últimos años ha ido creciendo de media pues sus ingresos al 30%. O sea, lo he hecho bastante bien, pero yo digo que no es una empresa de valor, o sea, está cotizando pues a 100 veces beneficios y a 11 veces ventas. O sea que es una historia sobre todo de crecimiento, y si la empresa, digamos que si dejase de crecer, que como veremos más adelante, el mercado es bastante grande y bueno, todavía tiene bastante espacio, ¿no?, para desarrollarse y vender sus productos, entonces veo difícil que deje de crecer, pues entonces sí que podría haberse penalizado su valoración. Pero bueno, vamos a ver un poquito también qué tipo de productos tiene. Como digo, pues están desarrollando también aplicaciones móviles para capturar evidencias y luego pues que se puedan presentar en juzgados. Sobre todo lo del cloud, que es lo que viene siendo el gestor de incidentes, ¿no? Pues cuando llaman al 911 en Estados Unidos, o imaginaros aquí en Europa al 112, la gente que está en la centralita pues tiene que tener un software, pero un software especializado. No van a gestionar los incidentes con una hoja de Excel, ¿no? Entonces, este tipo de software es bastante útil, y cuanto más integrado esté, pues más sencillo es de utilizar. Y luego una respuesta más rápida pues se puede dar a los diferentes cuerpos de seguridad. Entonces esto está ganando bastante tracción. Después, a nivel digamos, de hardware, pues tienen la típica Taser, que yo creo que todo el mundo conoce lo que es un Taser. O sea, es una pistola que en vez de disparar pues munición de fuego, dispara unos arpones que se clavan y te electrocutan. Básicamente no es un arma mortal, aunque sí que la crítica del Taser viene porque hay gente que se desmaya y se desnuca, se pega contra algún bordillo un cabezazo y se queda muñeco allí, ¿no? Pero esa es la crítica principal que se hace al Taser a nivel de mortalidad, pero el Taser no es un arma mortal, y realmente las muertes que hay por Taser son por accidentes y no porque la persona muera electrocutada. Además de que también están desarrollando y desarrollan cámaras para los policías, que en Estados Unidos es donde más expandido está todo esto. La mayoría de oficiales pues tienen su cámara personal, su Taser, además también llevan cámara en los propios coches. Está todo bastante grabado, que luego esto a nivel de evidencia a nivel judicial pues es bastante útil. Pero si nos vamos a ver otras partes del mundo, pues es algo que no está muy implementado. Además, como digo, pues también desarrolla tipos de software para la propia policía, para gestionar los atestados, etcétera, etcétera. Y lo que me interesa es el gran mercado que hay, porque podéis ver que en Estados Unidos el Taser pues está implementado en la mayoría de cuerpos. Tiene una implementación del 35%.
las cámaras personales del 14%, las cámaras en vehículos del 7%. Y el tema del cloud, pues está al 4%, lo cual pues es bastante significativo. En la Commonwealth, que sería todo lo que viene siendo el mundo inglés, pues también está bastante esparcido, ¿no? Estados Unidos es el que lidera, pero bueno, a nivel de TASER, 22%, cámaras, 30%, que esto sí que está bastante implementado en otros países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido. El tema de los vehículos, cámaras en vehículos, pues no, un 2%, y el cloud, pues lo está haciendo bastante bien. Pero donde yo creo que tiene el mayor mercado, tanto por implementación y por poder adquisitivo, porque si vemos Latinoamérica o Asia, no está prácticamente nada implementado, pues en Europa sí. De hecho, aquí en España, pues seguro que habéis visto policías que llevan la Taser, pero muy poca policía. Y el resto de Europa, pues igual, solo hay una implementación del 3%. De las cámaras personales, pues sí que hay algunos policías que llevan cámaras personales, pero creo que solo son los mandos, o sea, es un nivel bastante bajo, el 1% de implementación. Cámaras en vehículos inexistentes y la cloud que se usa es bastante inexistente. De hecho, aquí en Europa, en España, el software que se usa es el mismo desde hace 20 años. O sea que deberían quizá actualizarse. Entonces, a nivel de poder adquisitivo y sobre todo, pues quizá los vientos de cola que tiene de descontento social en Europa, pues ese tipo de implementación de artilugios, ¿no? De armas no letales como el Taser, sobre todo grabar evidencia, porque también como hemos ido evolucionando en Europa a nivel de seguridad, pues la policía cada vez tiene menos margen de actuación y cada vez se le pone más en duda. Entonces, tener este tipo de evidencias pues puede ser bastante útil ya para los propios cuerpos de seguridad. Entonces, yo creo que tiene bastante posibilidad de penetración en el mercado europeo. Entonces, es muy posible que esto se siga expandiendo y la empresa siga generando beneficios en el largo plazo. Por lo tanto, me parece una historia de crecimiento muy interesante. A nivel de márgenes, pues no tiene unos márgenes para nada malos. Y lo que ha ido creciendo sobre todo en ingresos, como podéis ver en la imagen, es el cloud. Desde 2019, además, los ingresos han crecido a razón del 26, 28, 27, 38% en 2022, que fue un año muy bueno. Pero como veis, lo que va creciendo con muchísima potencia es el cloud. La Taser sigue creciendo, el tema de videocámara sigue creciendo, pero como digo, el software es lo que está mejorando los resultados de la compañía de forma significativa. Además de que los márgenes pues son muchísimo más buenos, porque ya sabéis que los negocios de software pues tienen unos márgenes increíbles. A ser activos, pues no son activos físicos, los márgenes que pueden generar son muy buenos. Además de que esto te genera un efecto red y una recurrencia muy buena. Porque una vez ya te has integrado dentro del sistema que vendría siendo la cloud de Axon, de la empresa de Taser, pues ya es muy difícil salirte, porque ya te has acostumbrado a utilizar un tipo de software y entonces te genera estas barreras de entrada. Y esto se ve claramente en Microsoft, por ejemplo. Pues la mayoría de empresas utilizan el paquete Office y a pesar de que hay opciones gratis, pues no se van a cambiar, porque la mayoría de gente sabe utilizar el Excel, por ejemplo, te pasas los documentos Excel y si no vas a hacer cambios de formato de documentos o cambiar la forma de trabajar, cuando ya llevas toda la vida utilizando el paquete Office. Entonces, son negocios bastante buenos. Además, como digo, pues los márgenes, margen de EBITDA pues son bastante buenos, a razón del 20%, y también vemos como el free cash flow va aumentando año tras año. Entonces, pues esta empresa, como digo, tiene posibilidad de seguir creciendo en el largo plazo, tiene un mercado bastante bueno con vientos de cola muy favorables, y es una empresa que me gustaría mirarme más a profundidad, porque me parece que puede tener incluso posición o sea, debería hacer análisis bien, ¿no? Pero no es una empresa que quizás sí que me gustaría tener en cartera, aparte de las mineras, porque es un sector el cual pues tiene unas barreras de entrada una vez ya se ha integrado todo, tiene una recurrencia muy buena, tanto en mantenimiento pues de las armas Taser, de las cámaras y sobre todo del software, y la verdad que me gusta bastante. Y te quería preguntar, Martí, lo que te he dicho al principio, cuando piensas en ese tipo de arma, ¿no? Eléctrica y tal, lo que te viene a la mente es la marca Taser y me has dicho que no. Y me gustaría saber por qué. Sí, de hecho, en análisis de inversión,
en la fecha, espera que te lo busco, qué fecha es, de agosto de 2021, pues hay el análisis de una empresa que es un competidor, por así decirlo, de Teaser International. No voy a decir el nombre, pero básicamente es un producto que, para que te hagas una idea, el alcance de un Teaser es más o menos de entre 10 y 20 pies, más o menos. El de esta empresa es de 60 y ya sabéis aquí que la distancia pues, es absolutamente vital pues, para que las fuerzas de seguridad tengan un espacio en el que poder operar sin que haya una reacción agresiva y que no se tenga tiempo de actuar. Después, otro competidor que también cotiza, por cierto, que es VolaWrap, que básicamente lo que le tira son lo típico que hacen a los caballos, los vaqueros, eso que le tiran una cuerda y se enrolla en los pies, pues lo mismo, cuyo alcance es más o menos de 10 y de 25 pies. El problema es que tienes las manos libres, con lo cual te puedes desatar, o si el agresor tiene algún arma o alguna cosa así, aún te la puede liar perfectamente. Y además, o sea, un teaser al final y un VolaWrap es tú disparas una vez y ya está. Si fallas, la cagas. No, el Taser tiene más disparos, ¿eh? Sí, pero tiene 1 o 2 máximo y Sí, no puede recargar. Tiene 2 disparos. Bueno, pues 2, los que sean. Si fallas 1 o 2, o hay veces que se ven vídeos, de hecho, tú tiras un taser a alguien y el tío es un jambaco o va chutado de adrenalina o de lo que sea y no le hace efecto. Con lo cual, eso es un problemón, porque dice, bueno, te viene un tío con un cuchillo, le pegas el teaser. Mierda, que no le ha hecho efecto. Estás a 10, 20 pies, no te da tiempo a sacar la pistola reglamentaria o lo que sea, pues para defenderte, y más en situaciones de estrés. Con lo cual, es bastante problemático. Y la empresa de la que yo hablo tiene hasta 5 veces para efectuar una descarga. Además que es mucho más barata. El coste más o menos es de unos $350, mientras un teaser se va de 400 a 1.700 y el VolaWrap de entre 1.000 y 1.300. Con lo cual tienes una solución que es más eficaz realmente, es más barata y con más posibilidades de crecimiento. Con lo cual, oye, pues a nivel de producto, además está patentado todo y es mucho más versátil porque el taser al final es lo que dice Albert, tienes una descarga y ya está. Pues ahí puedes adaptar qué tipo de munición, si usas el paper, ¿cómo se llama eso? El gas pimienta, si usas bolas duras, si usas, yo que sé, fogonazo o lo que sea, pues puedes adaptarlo a cualquier tipo de situación. Y la empresa pues ha estado creciendo bastante bien. Lo que pasa es que, ya lo comentaba en el análisis, que es muy cortito, en que obviamente está en unas zonas, está en la parte inicial, estaba creciendo a triple dígito alto, se tenía que ver hasta qué punto eso era sostenible y la acción estaba carísima, o sea, se fue a $30 más o menos y ahora está a 5, con lo cual podría ser interesante volverla a revisar. Bueno, yo creo que no, pero es la típica que si me obligas a decir, joder, me parece mucho mejor esa empresa que al final cotiza 2 veces ventas comparado con Taser, que cotiza 11. Por supuesto que esta empresa aún sigue en pérdidas y todo eso, pero al final el management pues te da el target, que por cierto lo han incumplido en el pasado, en que ahora mismo los márgenes EBITDA son del 5%, que esos son márgenes muy, muy bajos para ese tipo de sector. Y el target a largo plazo es que sean del 30%, aunque se mantengan las ventas, si realmente logran ese EBITDA, pues va a ser algo, oye, que puede ser una muy buena oportunidad. Yo prefiero esperar a ver cómo se va desarrollando y no tenerla en el momento. Porque... Sí, lo bueno de Taser es que es una empresa estable y además, sí me puedes decir, vale, existe un producto mejor, pero es que a veces no siempre, y sobre todo cuando tratas con el gobierno, no es que sea un producto mejor. Este es un producto que es efectivo, salvando algunos casos que sí, que el tío va metido de crocodile o lo que sea y no lo para, pero esos son raras ocasiones. Y normalmente... Más que efectivo, Albert, perdón que te interrumpa, más que efectivo yo diría probado, porque claro, tú en la presentación puedes decir, mira, sí, tenemos esto, vale, sí, es la hostia, y tú puedes hacer pruebas con los policías y puedes hacer todo lo que quieras, pero hasta que realmente no lo has probado sobre el terreno, pues es improbable que se te adjudique ningún tipo de contrato.
Claro, pero, Sí. pero ya está aprobado, pues es algo bastante Dicho positivo y que sí, se sí, está sí. expandiendo su uso. Además, cuando firmas contratos con las administraciones y siendo pues una empresa ya reconocida, con un producto probado que funciona, pues lo más seguro es que firmes contratos por bastantes años. Por lo tanto, Sí, a pesar de que haya un producto mejor y más barato, te va a ser difícil. Además, ya genera esta relación de confianza entre la administración y la empresa que va a hacer que te se adjudiquen más contratos. Entonces, pues me gusta bastante. Y no solo el tema del TASE, sino lo del cloud, tiene bastante Hmm. tirón y lo de las cámaras, pues es bastante también Sí. interesante. A ver, lo que pasa es que también, o sea, es como todo, ¿eh? Luces y sombras. Tienes una empresa que dices, bueno, está creciendo a tasas mayores, aunque ahora se está reduciendo bastante fuertemente, como era esperable, también, por supuesto, con un producto teóricamente sobre el papel mejor, que no tiene deuda. El management está muy alineado. ¿Qué prefieres, esta o la opción fácil, por así decirla, que es la empresa reconocida, en la que la empresa no tiene que irse a vender, sino que son los propios cuerpos de seguridad quienes van a Taser, que eso es muy, muy importante, que sí, que además está más diversificada en cuanto a nivel de productos. Los márgenes son más elevados, ya está generando pasta. No, o sea, el free cash flow de la empresa que yo te comento, pues sigue siendo negativo. Y sí, vale, Teaser está con 200 millones, capitaliza 15.000, pues estará más de 70 veces free cash flow, veces free cash flow, con lo cual sí, está carísima, pero joder, al menos está probado que es un modelo de negocio sostenible. Además, el free cash flow te está creciendo una barbaridad todos los años, con lo cual, ¿qué prefieres? Hay que pensarlo. Yo me abstengo de las dos y no toco ni una ni la otra, pero mantenerlas en la watchlist me parece bastante interesante. Y además en ese sector, si uno se dedica a buscar, pues hay bastantes empresas así que son small caps que pueden ser interesantes, como por ejemplo los antidisturbios, las escopetas esas que tienen de fogueo, no sé, los que tiran las bolas y esas cosas, pues encontré la empresa, que es canadiense, si no recuerdo mal, que los fabrica también, que fabrica para una parte, por supuesto. Y eso también, pues dices, joder, eso puede ser interesante, porque al final tienes un cliente que es muy, muy, muy de nicho. Obviamente no vas a ver a nadie que se compre una pistola de goma por diversión. O sea, es un poco raro, por así decirlo. En el caso de la que te comento, sí, porque como te he dicho, como se pueden poner distintos tipos de munición, pues puedes poner munición blanda y es como jugar al paintball en tu casa y puede ser bastante divertido. O para propia autodefensa, que eso que dices, bueno, no quiero llevar el gas pimienta porque tiene un alcance de 3 metros, pero tener esa cosa que te puedo dar desde más lejos, pues oye, tal vez sí. Aunque a nivel de personal yo encuentro más útil el gas pimienta, porque obviamente tú no te vas a correr 50 metros para luego empezar a disparar. Eso es absurdo. Normalmente es cuando te vas apurado que alguien te está diciendo, dame el móvil, dame el móvil. Entonces le sacas el gas, ¿no? Imagino que va así. Bueno, tampoco quiero saberlo, la verdad. Pues bueno, es un sector que realmente es bastante interesante y hay más empresas de lo que cabría uno imaginar. Bueno, más empresas. Hay Teaser, hay la que te comento, la canadiense, esa pequeñita, de cuyo nombre no me acuerdo, después estaría Rap y no sé si hay alguna más, diría que sí, pero es un sector pequeñito, pequeñito, en la que Teaser es el monstruo. Que no me extrañaría que Teaser terminase comprando alguna vez la que yo te digo, ¿eh? Si van sobrados así de cash, pues oye, pues podría ser, tendría bastante sentido. Al final estaría consolidando un mercado. Podría ser una opción viable. No sé. Pasamos a la siguiente ya, Albert. Sí, vamos a la siguiente empresa. Bueno, que más que una empresa, va a ser un grupo de empresas. Que antes pido disculpas que pasé la diapositiva y ya hice el spoiler. Esta tengo que decir que lo he sacado de un tío de Twitter que se llama Value Investor, creo, que es así un tío que invierte mucho en quality. Y la tesis te la compro a medias, por no decir que no te la compro. Pero es interesante y creo que a muchos os va a interesar pues la situación porque realmente dices, bueno, sobre el papel pinta muy bien. Yo creo que se va a comportar de una manera distinta, pero bueno. Y es básicamente invertir en el sector de real estate residencial en Alemania. Y la tesis es, bueno, los precios de las casas ajustados a la inflación han subido en los últimos 40 años en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en Canadá una barbaridad, en Australia, en Francia, en Estados Unidos en menor medida.
en Suiza en menor medida. Pero es que en Alemania y Japón prácticamente se han mantenido planos en 40 años. Es decir, bueno, puede ser que la situación puede ser debido a muchos motivos, pero burbuja, parece que no hay. O sea, si tú miras los precios de Australia y los comparas con Alemania, dices, bueno, no me cuadra esa relación. Vemos que además las rentas y los precios de las casas son las más bajas a nivel europeo. Vemos que de París y Londres, pues con mucho son las más caras. Después tienes Oslo, Dublín, Copenhague, etcétera, etcétera. Y en último lugar, dentro de las grandes capitales, pues tendríamos a Berlín, que ahí los precios de los alquileres y de las casas pues son bastante bajos. Y eso en una población que no para de crecer debido a la inmigración. Muy bien, que Europa se está haciendo vieja y bla, bla, que ya no nacen niños, ya, pero es que te vienen de fuera, con lo cual la población sigue subiendo y esta gente va a necesitar un hogar, no se van a quedar en casa. Que hay que ver luego si se integran y todas esas cosas, si se pueden permitir casas o no, o si los va a tener que cubrir el gobierno y programas de affordable housing y todas esas cosillas. Hay que verlo. Pero realmente la pipeline es de una tendencia alcista, o al menos eso es lo que hemos visto en los últimos años, y al menos si no crece mucho, pues de crecer tampoco lo va a hacer. Y tenemos que las vacancy rates están todas en mínimos, las occupancy son muy elevadas, con lo cual no es que haya sobreoferta, al menos en ese sentido, por lo que se está pudiendo ver. Y lo que vemos es que todas las empresas pues tienen unos descuentos sobre el NAV salvajes, y los yields sobre el Funds from Operations, pues incluso con la subida de tipos de interés actualmente, pues son bastante interesantes. Y vemos como todas las empresas han caído entre un 60 y un 70%, lo cual es mucho. Y estamos hablando desde finales de 2022, con lo cual en un año más o menos, pues han caído significativamente. Hay su razón, ¿eh? Y luego vamos a comentar por qué. Bueno, lo voy a comentar ahora. Pero si nos fijamos, tenemos a Vonovia, a Lake Immobilien, a TAC Immobilien y a Grand City Properties, y vemos con los descuentos sobre el NAV, pues son del 63% en Vonovia, en Lake Immobilien es del 66%, en TAC del 60%, en Grand City Properties del 73%, cuando hace nada esta estaba cotizando a un premium sobre NAV de prácticamente el 10-15%, con lo cual es una diferencia brutal. Y vemos cómo la imagen, al menos sobre el papel, pues dices, bueno, tampoco está tan mal. Ves loans to values bastante saludables, las maturities de medias de la deuda pues suele ser entre 6 bueno, entre 6 y 7 años más o menos, y dices, en ese periodo de tiempo los tipos de interés van a caer. Yo apuesto que sí, de hecho ya lo estamos viendo como la inflación se está reduciendo y es posible que incluso se llegue a un estado deflacionario. Eso lo vamos a tener que ver, por supuesto, y yo no entiendo de economía, con lo cual no me meto, pero dices, bueno, yo creo que al menos si no caer significativamente la situación se va a normalizar en ese tipo de periodos, con lo cual, oye, no me parece tampoco una situación de estrés en la que tienes vencimientos, tienes que refinanciar más del 20-30% de tu deuda en el próximo año. O sea, no es ese el caso. Más o menos, pero no es ese el caso. Y además con el EBITDA que están generando y con el Funds from Operations que están generando a nivel actual, pues ya te da como para cubrir la deuda que tienes de lejos, ¿eh? O sea, vemos como el EBITDA pues supera con mucho el interest expense. Lo que pasa que eso es la parte que no te termino de comprar. Ves que el Funds from Operations Yield pues es superior al 10% y llega en algunos casos a prácticamente el 16%, como sería en el caso de TAC Immobilien. ¿Pero por qué? Porque si nos fijamos en el coste de la deuda, los average interest rates para Vonovia es del 1,3%, para Lake del 1,5%, para TAC del 1,4% y para Grand City Properties del 1,7%. O sea, es deuda gratis prácticamente. Y como sabéis, los que os gusta el real estate, en el Funds from Operations el coste de la deuda está incluido. Con lo cual, pequeñas, o sea, aunque tengas que refinanciar el 20% o 30% de la deuda en los próximos 2-3 años, pasar de un interest expense del 1,3%
al 4, como estarán ahora más o menos los tipos, bueno, en ese caso puede ser menos, o sea, pero aunque sea al 3, es que te reduce una barbaridad el Funds from Operations y es la parte que no te termino de comprar. Obviamente tendríamos que hacer números y yo los he hecho así más o menos rápido y dices, bueno, sí, el yield que ahora está en el 11 se te puede caer al 6. ¿Sigue siendo interesante? Sí, y más con un descuento sobre NAP tan elevado. Pero les afecta muchísimo los costes de la deuda, que hasta ahora ha sido todo gratis y jijajaja, y precisamente por eso tienes unos loans to values que son muy sanos, son menores al 50%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando te están subiendo los tipos de interés, la cap rate exigida también te aumenta, y como tienes una parte de costes fijos, bueno, al ser residencial es más o menos baja, pero tienes una parte de costes fijos, la rentabilidad exigida para los inversores, pues es muy superior. Y puedes pasar de tener una cap rate del 3,5, 4%, que es lo que se está poniendo más o menos en el residential real estate, a que luego se te exija un 5, 5,5, 6, depende, en cada activo y en la zona en la que está y todo eso. Pero cuando una cap rate te pasa del 4 al 6%, el loan to value me lo invento, dependiendo del tipo de la deuda, eso ya es hacer los números y en cada caso particular. Pero el loan to value a lo mejor te pasa del 50% al 70%, que siguen siendo niveles más o menos decentes. Pero vemos como pequeñas subidas de puntos básicos en las cap rates termina teniendo un impacto muy significativamente mayor en los loans to values. Y cuanto mayores sean los loans to values, como cuando tengas que ir al banco y refinanciarte, pues el coste de la deuda va a ser superior. Con lo cual se te va a reducir el Funds from Operations, vas a tener una valoración inferior y así sucesivamente. Dicho esto, hay que ver que ahora mismo la situación es absolutamente espectacular. Uy, disculpad. Los descuentos sobre NAP a los que están cotizando estas empresas pues son mayores que los que vimos en 2008, que llegaron a ser más o menos del 40-50%. Los máximos descuentos creo que fueron en 2010, que más o menos están en esos números, en descuentos de entre el 60 y el 70%. Es decir, que si la cosa se normaliza estamos ante una oportunidad totalmente histórica, porque va a ser brutalmente, o sea, es que se van a generar muchísimo valor. Y los rates, y sobre todo en el residencial, pues suelen estar cotizando cerca del valor de NAP. Es decir, que tengan un descuento tan grande, pues te da al menos un margen de seguridad muy, 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 muy elevado. Y si creéis que los costes de la deuda pues van a volver a caer rápidamente, pues este es tal vez una de las mejores maneras de jugarla. Porque entonces el Funds from Operations no te cae tanto, pero tienes todo el upside. Es decir, que te estén cotizando a yields del Funds from Operations del 16%, pues oye, eso es una barbaridad en el real estate. O sea, eso lo verías y sobre todo residencial, o sea, lo verías en los peores tipos de activos del real estate, pero el residential real estate al final se ve prácticamente como el equivalente a un bono, más o menos. Con lo cual, oye, están muy, muy, muy baratas. Y si hacemos... Y todos estos, los yields, son usando el guidance de este año en la parte baja, con lo cual, si usas la parte alta, pues son más elevadas. Y aquí ya se cuentan las refinanciaciones que se van a tener que hacer este año. Por supuesto, no se cuentan las de 2024 ni las de 2025, etcétera, etcétera. Pero que a niveles actuales, si uno cree que los tipos de interés van a bajar, pues Onovia, Lec Immobilien, TAC Immobilien y Grand City Properties, pues creo que son oportunidades bastante interesantes. Yo no estoy seguro de que vayamos a ver esa situación y prefiero otro tipo, a la hora de invertir en real estate, prefiero otro tipo de empresas en las que el coste de la deuda, pues yo creo que está más cubierto en ese sentido y no te va a afectar al FFO. De hecho, yo lo que busco es todo lo contrario, que a nivel actual el coste de la deuda sea muy elevado y que aún así ya lo están cubriendo y aún así el yield del Funds from Operations está a niveles similares y que si el yield te empieza a bajar, pues entonces ya es donde tienes todo el upside para arriba. Aquí tienes la situación contraria, es decir, ahora está muy barata, pero tienes la oportunidad, la posibilidad de que el Funds from Operations te caiga y a mí lo que me buscar es que esté muy barata
y que tengas la posibilidad que el Funds from Operations con el tiempo te aumente. Eso es la pequeña diferencia y por eso tampoco me la juego, porque al final nadie sabe qué es lo que va a pasar con los tipos de interés. Puede ser una apuesta interesante, por supuestísimo. Se puede generar muchísimo valor. Joder, que Residential Real Estate esté a un descuento del 60% más o menos así de media, vamos que sí, no. O sea, es una oportunidad sin duda. Que sea lo mejor, yo creo que no. Pero es cuanto menos muy interesante y para los inversores que seáis un poco más conservadores y pues yo creo que puede ser una buena oportunidad y más si veis los gráficos de Grand City Properties, de TAC, del X de Vonovia, es que están todas en mínimos, a niveles de los que estaban cotizando más o menos en 2010, más o menos, o en 2014 en Bueno, algunos pero casos. esto Martín, no se puede explicar quizá también por los tipos de interés, ¿no? ¿Cómo? O sea, el tema de las propiedades, Uh-huh. sobre todo así en Alemania, pues parece un poquito complicado quizá la situación actual, ¿no? Con los tipos de interés más elevados y, por ejemplo, pues ahora que Alemania está en recesión Sí, oficialmente. sí. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ahí No, es sí, donde sí, es están. básicamente eso. Lo que está viendo los inversores, y por eso te han caído, porque al final el mercado no es tonto, ¿eh? Es que vas a tener que refinanciar deuda, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pasado mañana sí, y dependiendo de los tipos que lo hagas, el Funds from Operations te cae un 20, 30, 40, 50% perfectamente, ¿eh? Eso es lo que se están viendo. Pero bueno, es que dices, bueno, vale, el Funds from Operations me cae un 50%. Es que tendrías algunas que estarían cotizando a un Funds from Operations Yield pues del 5, 6, 7%. Eso es bajo. Con los tipos de interés ¿cuánto están ahora, Albert? Prácticamente al 6%, pues oye, tampoco es que sea una ganga, pero tampoco es nada raro. O sea, lo típico que hacen, eso lo hace el típico sensacionalista. Están al 4 me parece, en Europa, Ah, ¿eh? Más pues altos están bueno. en Estados Unidos, pero que son altos igualmente. Sí. Pues bueno, o sea, compara. ¿Tú qué prefieres? ¿Un yield del 7% respecto al 4%? En un activo como es el Residential Real Estate, pues sí, pues podría tener sentido igualmente, aunque el Funds from Operations te cayese la mitad. Sí, Mm. podría perfectamente. O sea, yo creo que él está bastante descontado, pero hay que tener presente que se tiene que materializar esa caída. Sí, es que sucede, porque es que si no sucede es una ganga, ¿eh? A comprar todo esto. O sea, es una oportunidad totalmente histórica si no sucede, por supuesto. La cosa está en que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Dicho esto, yo repito que prefiero comprar empresas que sé que el Funds from Operations te va a aumentar que no tener que estar preocupado a ver cuánto te va a bajar, porque tampoco sabes cómo se lo va a tomar el mercado, porque cualquier caída que sea más elevada, pues oye, vas a tener problemas, o porque si vendes algún tipo de activo, que esa sería la otra, vender activos para repagar deuda. Al final, a ti te renta vender un activo a una cap rate valorada del 4,5%, que se pueden vender incluso a niveles actuales, se han visto transacciones a esos niveles, pues te renta vender ese tipo de activos, repagar deuda a un loan to value de, yo que sé, el 50, 60, lo que sea por ciento, en vez de refinanciar el coste de la deuda y que te pase del 1 al 8. Oh, me lo invento, y por supuesto no va a ser tan exagerado, pero dependiendo de la situación, hay que ver cada caso particular, pues te puede rentar. ¿Esas empresas podrían hacer eso? Sí, perfectamente. Y eso contando que el precio de las casas no te aumente, que como hemos dicho, pues oye, hay una discrepancia respecto a sus peers europeos y a sus países comparables, con lo cual podría ser interesante, sí. Tampoco sé cómo funciona exactamente, sobre todo a nivel hipotecario, qué es lo que termina moviendo el residential real estate, al final. No sé cómo funciona exactamente en Alemania. Yo aquí lo que toco es Estados Unidos, pero bueno, aún así puede ser una empresa o un conjunto de empresas bastante interesantes. ¿Qué te ha parecido, Albert? A ver, el tema del real estate, a mí la verdad que me mola bastante. No entiendo nada, no lo controlo, pero como sé que tú haces los buenos análisis, pues yo me fío de tu criterio. Está guapísimo. A mí el real estate, la verdad es que me flipa. Piensa que es el sector donde más fortunas se han creado. O sea, con mucho. O sea, lo que tiene el real estate es que los bancos te dan deuda, vamos, toma, coge.
y eso no lo encuentras en ningún tipo de sector, y al final terminas obteniendo IRRs, dependiendo de cómo tengas la financiación, pues tremendamente elevadas, aunque el activo te suba un 2-3%, que es lo que suelen hacer, y a la par con la inflación. Y si además hay escasez de vivienda, ya puede ser un pelotazo. Eso sí funciona, claro. Luego si te comes la parte baja del ciclo, como vimos en 2009, pues te la comes. Pero normalmente suele ser un tipo de activos muy, muy estable, con financiación barata y muy abundante además, con lo cual suele ser una grandísima oportunidad en la que se encuentra bastante valor si uno sabe dónde pescar. Vayamos a la siguiente, que es Oriental Watch Holdings. Y sí, es una empresa china. Creo que va a ser de las pocas veces en las que hablo de empresas chinas. De hecho, Alico, aquí ¿no? en el podcast he hablado de esta y de Travel Sky. Creo que no he hablado de ninguna empresa china más. Y de Alico, ¿no? Alico, eso no es China, eso está en Ya, Florida. pero está el chino de las naranjas, tío. Ah, bueno, ahora te entiendo. Es de South Park, joder, qué pedazo de serie, tío, me encanta. Bueno, ¿y qué es lo que hace Oriental Watch Holdings? Pues básicamente vender relojes de lujo, con marcas como Rolex, Cartier, Omega, Tudor y una larga serie de etcétera. Que por cierto, Albert, yo tengo una pregunta. Yo creo que tal vez los relojes de lujo, bueno, los de lujo aún te lo puedo comprar, pero los relojes normal me parece la cosa más absurda que existe. O sea, te da la hora, pagas un pastizal, yo qué sé, un reloj normal que te cuesta entre 50 y 100 pavos, Bueno, uno normalillo. un Casio 3 euros, tío, en el mercadillo, ¿no? Bueno, vale, pues sí, ya, pero, vale, sí, pero de los que hacen tic-tac, no sé, los normales de toda la vida. Bueno, pues estos te cuestan entre 50 y 100 pavos. ¿Para qué? ¿Para que te diga la hora? Coño, todo el mundo tiene móvil. Si no le dices, oye, perdona, ¿qué hora es? Todo Dios te dice la hora que es. Bueno, No sé. antes sí que tenía más sentido a nivel de Antes hora. sí. Hoy en día es un complemento, o sea, ¿Cómo ponerte un pendiente al final, no? sí, es sobre todo un complemento más que otra cosa. Y quizá también, ya si hablamos de lujo, pues es un símbolo de estatus. Sí. No, por eso, en lujo te lo medio compro. Porque no entiendo cómo se pagan las cosas que se pagan, pero bueno. Entiendo que si quieres ser el más chulo de la fiesta, pues quieras llevar un Rolex. Digo yo, o yo qué sé. O a lo mejor los sistemas mecánicos de los relojes son la hostia, son tope interesantes y alguien que entiende de relojes me va a tirar una piedra en la cabeza diciendo, puto imbécil, ¿qué estás diciendo? Puede ser, no lo sé. No es mi caso, no entiendo de relojes. Lo único que sé es que se venden como churros y se puede pedir muchísimo dinero si pone Rolex ahí, básicamente. Y de hecho el Rolex está superando en rentabilidad al oro. No sé si eso lo sabías. A ver, investigando me encontré esta curiosidad bastante interesante. ¿Cómo? Los relojes en sí. Sí. No, los Rolex, los otros no, ni puta idea. O sea, Pero los relojes Rolex sí, como reserva de valor. sí. Hostia, pues sí. También se invierte, es que este tipo de productos, pero en más cosas, son bastante interesantes como inversión un poquito, digamos, alternativa, ¿no? También hay mucha gente que invierte en tema de puros o en whisky y suele ser una inversión interesante. Bueno, de hecho, en whisky, inversión fundamental que tiene Twitter, que recomiendo a todo el mundo que le siga, pues acaba de subir una foto pues, de una empresa en que vende whiskies a 11.000 pavos. O sea, una cosa así, una barbaridad. O sea, lo he visto y me he quedado flipando. O sea, yo lo que quiero es pillarme un buen pedo cuando bebo whisky y ya está, no pagar 11.000 euros la botella. Pero bueno, el mundo del lujo es un caso. Y como inversión alternativa, como muy bien comentas, Albert, es muy interesante. De hecho, comprar Ferraris en ediciones limitadas, pues a largo plazo, 20 años, ha tenido mayor rentabilidad que el Standard & Poor's. Es muy interesante. Cuando estuve analizando Ferrari, pues veías esas cosas que dices, joder, mola. Bueno, volviendo a la empresa de los relojillos, pues es una empresa familiar. El pater familias falleció desgraciadamente en 2021 y ahora quien está en el cargo es el hermano y la hermana es directora de la empresa, que antes ya estaban en la empresa. Y bueno, la estructura es un poco compleja porque tienen una empresa holding que tiene otras, que a su vez tiene partes de la otra, que tiene participación en Oriental Watch, pero bueno, lo que sea, más o menos, tienen un 30% de todas las acciones, con lo cual son chinos, sí, pero están alineados y eso es relativamente difícil de encontrar en China. Es decir, les interesa que a los accionistas les vaya bien porque ellos son los mayoritarios. Y lo que hace esta empresa tiene
creo recordar que tenía 40 o 60 puntos de venta, pues compras los Rolex y todas esas cosas y luego los terminas vendiendo. Y como son, disculpas, artículos de lujo, es muy interesante que no tienes riesgo de inventario. ¿Por qué? Si tú eres Zara y pues venga, te sacas una edición de camisetas y no se vende, cuando pasa la temporada, lo que tú tienes registrado en tu balance, que vale, yo qué sé, 10 millones, a lo mejor a precio de mercado, pues terminarías vendiéndolo por 3, porque la gente no te va a querer comprar esas camisetas o no valen nada. Eso es lo que le pasó, de hecho, a Buffett cuando compró Versailles. Dice, oh, joder, eso es la hostia, es una net, bla, bla, si liquido la empresa me forro. Y veías que el inventario que tenía Versailles, que era una tienda de ropa, pues en el balance estaba registrada que valía 50 millones, me lo invento, y terminaba vendiéndolo por 4 duros, con lo cual, de hecho, Versailles siempre lo ha dicho que fue uno de sus mayores errores de inversión. Bueno, hasta que él entró y empezó a cambiar las cosas, por supuesto. Pero ese es el típico problema de las empresas así retail, en que los inventarios pues están registrados a un precios que normalmente no te va a valer nada. Además, como son productos que caducan, igual que una empresa que vende, yo qué sé, comestibles. Tú puedes tener que el KitKat que tienes registrado en tu balance pues te vale 2 euros, pero es que si caduca nadie te lo va a comer, pero nadie es nadie, con lo cual realmente en vez de 2 duros pues te vale 0. Ese tipo de problemas aquí no pasa. De hecho es todo lo contrario. Como se suelen revalorizar, suelen ser muy estables, incluso en tiempos de crisis lo suelen hacer bien. Si tú no lo vendes o no lo quieres vender, esa es la otra, te lo dejas ahí en el balance y cuando lo vendas lo vas a vender a un precio superior al que lo tienes registrado, con lo cual es muy, muy interesante tener ese tipo de empresas porque no tienes ese riesgo de inventario. Si nos fijamos, las ventas, los últimos, creo que es calculado en los últimos 5 años, pero disculpad que no me acuerdo, pues han estado creciendo más o menos al 10% anual y el beneficio ha estado creciendo al 20% anual, que dices, joder, nada mal. Y más o menos la caja o similares que tienen, pues representan el 53% de la capitalización bursátil. Es decir, balance sano y con un desempeño operativo decente. ¿Y todo esto cuánto vale? Pues 7 veces beneficios de los últimos 12 meses y está a un Enterprise Value Free Cash Flow de 1,5 veces. O sea, muy barata, pero muy barata. Y de hecho, decimos, bueno, supongamos que estamos en 2009. Peor año. Aquí tenemos en la derecha la tabla en la que podemos ver cómo evolucionaron las ventas durante la última crisis. Vemos que en 2007 pues las ventas fueron de 2,6. En 2008 de 2,9. En 2009 cayeron un poquillo, 2,5. Pero es que en 2010 se recuperaron rapidísimamente en 3,2. El beneficio en ese mismo periodo pues fue en 2007 de 95 millones, en 2008 de 156 millones, en 2009 te cayó, pero seguía siendo positivo de 100 millones y en 2010 de 112 millones. Y vemos que además te está generando caja constantemente, exceptuando en algunos años puntuales en los que ha hecho grandes movimientos de working capital, se dedica a crear inventarios y toda esa cosilla para luego poder venderlo y todo lo que tú quieras, que como hemos dicho, en ese caso, como no existe riesgo y suelen hacer una compra fuerte y después están unos años ahí tranquilillos, pues tampoco lo termino de ver un riesgo extremado. Es decir, tenemos una empresa que realmente genera beneficios. Pues bueno, aún contando con el operating cash flow antes de los cambios en el working capital, en 2009 vemos que a los precios actuales estaría cotizando a un Enterprise Value Free Cash Flow de 7,3 veces, que dices, joder, es que sigue estando barata, incluso en un escenario de 2009. ¿Problema? Pues bueno, tal vez no hay ningún catalizador clave, tienes ahí un nuevo CEO por probar, pero con todo el historial que tiene, ha estado ahí trabajando en la empresa, aprendiendo de su padre. De hecho, como su padre ya estaba un poco enfermo, desgraciadamente, pues él ya tenía cargos realmente importantes, es decir, que no es el primo que te viene ahí un poco retrasado y, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? No es el caso, realmente sabe
cómo funciona el negocio, lo ha estado impulsando, lo ha estado creciendo. Yo creo que es una oportunidad interesantísima para todos los que os guste invertir en China. Pues que sea un Enterprise Value Free Cash Flow de 1,5 veces, me parece una ganga. Y sí, muchos os lo estaréis preguntando, vale, tiene mucha caja, te lo compro, pero ¿de qué me sirve tener la típica empresa, que es lo que ha pasado en Japón, en la que tiene un puñado de caja y al final no terminas distribuyéndolo a los accionistas ni nada? No, no ha sido siempre así. De hecho, normalmente el porcentaje de caja que tenía pues era relativamente bajo y no debería de ser siempre así. Con lo cual, tampoco he tenido la oportunidad de investigarlo al 100% y vale qué es lo que van a hacer con esa caja, pero o te crecen o te la van a repartir vía lo que sea. Con lo cual, pues yo creo que termina por ser una oportunidad bastante interesante para todos los que os interese China. ¿Qué te ha parecido, Albert? Pues a ver, negocios de lujo son siempre bastante interesantes y, hostia, no se me, a este tipo de empresa no se me ocurriría, la verdad. El problema es eso, supongo que está barato porque es China y Sí, seguro que la mayoría de gente pues, tiene las mismas preocupaciones de, vale, mucha caja, no lo has comentado. Van a hacer un buen capital allocation. Si está tan barata, ¿por qué no hacer las recompras? Es muy pequeñita, también. O sea, hay que ver cómo... O sea, que al final, si me dices Alibaba hay pesimismo porque es China, pues, te lo compro, pero esa al final está capitalizando a 2.000 millones de Hong Kong dólares, que eso en dólares, espera, te lo voy a buscar, USD, HKD. Tiene sentido que nos hagan recompras también para no afectar a la liquidez de la compañía. O sea, cuando son tan pequeñitas, dice, oye, pues hacemos recompras porque si no nos quedamos sin acciones que hagan trading aquí en el mercado. Pero bueno, pueden hacer dividendos, otro tipo de... Que podrían hacerlo. Sí, o comprar otras localizaciones. Justo. O comprar mucho más inventario. También podrían hacerlo. O que sea inventario aún de más de lujo. Que eso al final también... Si tienes poca caja, obviamente no te vas a poder comprar aquí la crème de la crème. Pero si tienes el dinero para hacerlo, pues sí. Y eso a largo plazo pues podría aflorar bastante valor. Y Albert, capitaliza más o menos a 270 millones de dólares estadounidenses. O sea, normal que no hagan recompras. Sí, muy, muy pequeña. Muy, y más, o sea, teniendo un tío que tiene más del 30% de las acciones, Sí. Con lo cual tiene sentido que esté tan barata y yo creo que, oye, aquí perder dinero, lo siento, pero es que no creo que se pierda dinero. La podemos opar. Sí, claro, como el chino que tiene el 30% te va a dejar, ¿sabes? Es decir, no, yo quiero mi chilinguito, ¿eh? Y ahí se va a quedar. Da igual, compramos el 51% y lo echamos, tío. Hay muchas más cosas para opar. Y de hecho, oye, la rentabilidad ni tan mal, ¿eh? O sea, a ver, depende del plazo que mires, por supuesto, pero desde mínimos en 2020, pues ha hecho ya su 160%, ¿eh? O sea, nada mal. Nada mal, la verdad. Y si lo miras en mínimos de 2009, son del 200%. No, la verdad pegó un buen pelotazo, ¿eh? En 2009 hasta 2011 subió un 800%. A ver si te suben el dividendo y el dividend pasa de ser el 3,5 a, yo que sé, al 7 si aumentan. Sí, entonces sí saldría a cuenta. Sí, sin duda. Pues bueno, con esto, si te parece, Martí, pasamos a la siguiente empresa. Dale caña. Y es una empresa de royalties. O sea, ya sabéis que nos gustan bastante las royalties en el sector de las materias primas, pero la mayoría de royalties son todas centradas en oro y en plata. Y si te bueno, Franco Nevada tiene un poquito de cobre, tiene petróleo, pero digamos que es bastante convencional. Entonces, os he traído una empresa que se llama Altius Minerals. Es una empresa pequeñita. O sea, no capitaliza billions. De hecho, pues si queréis saber lo que cotiza, pues os lo digo en un momento. 750 millones. O sea, una empresa bastante pequeñita. Y es una empresa de royalties un poco... De dólares eso, ¿eh? Sí, de dólares americanos. Sí, en dólares canadienses es un poco... no, has dicho 750, pero que en dólares canadienses está alrededor de 1.000. Sí, en americanos. Y bueno, es una empresa que lo ha hecho bastante bien. Si veis el performance a 5 años, pues se ha revalorizado un 73%.
obviamente teniendo en cuenta la caída de 2020, etcétera, y este año se ha mantenido bastante bien a pesar de que muchas commodities pues han caído un 60-70%, por ejemplo, el carbón ha caído una brutalidad y el hierro que es una brutalidad, pero la empresa, al ser una empresa de royalties, se ha mantenido bastante bien. Además, es una empresa de royalties diferente. ¿Por qué? Porque no únicamente tiene oro, plata, etcétera, sino que tiene fertilizantes, royalties en fertilizantes, tiene royalties en el sector de las energías renovables y además de metales, pues un diferente mix de metales que no es únicamente oro y plata, y además tiene unos royalties importantes también en hierro. O sea, tiene una diversificación bastante potente. De hecho, pues la mayoría de los beneficios pues viene del cobre, también del zinc, del níquel, del cobalto, y que sería el 8%, y del cobre el 36%, esto para el año 2021, de la potasa pues el 23% y del hierro el 21%. Además, pues bueno, otro tipo de royalties que de generación de energía. Del carbón tiene también bastante presencia en el mix de un 10%. O sea, es una empresa bastante diversificada y la cual ha ido creciendo también a un buen ritmo. Sí, es cierto que cotiza, como hemos dicho, en dólares americanos 700 billones y los revenues en 2021 pues fueron de 84, o sea, cotiza a unos múltiplos bastante elevados, pero podemos ver que los ingresos han ido creciendo a razón del 40% de forma anual. O sea, al fin y al cabo, los royalties siempre van a cotizar caros porque son empresas bastante estables en cuanto a ingresos. Y además, con muchos activos ocultos, Albert, que hay muchos que aún no se están generando pasta, claro, pero que realmente el valor está ahí. Claro, además tienes la pipeline de todos los proyectos en los cuales has invertido y todavía pues te han de ir generando dinero. Además que lo bueno es que no son negocios mineros en sí, es un negocio financiero. No tienes el riesgo de operar una mina y tienes todo el upside de la operación de una mina. Si digamos que pues una mina está produciendo 1 millón de onzas de oro y tú tienes el royalty sobre todo el terreno y descubren más oro y pasa del 1 millón de onzas a 2 millones de onzas de producción, tú no has tenido ni que gastar dinero en explorar, ni gastar dinero en ampliar el mill, ni los costes operativos de la nueva producción. Simplemente tú ahora recibes el doble de oro sin haber hecho nada, simplemente con tu inversión inicial, lo cual pues es algo realmente muy rentable. Además, la empresa también se está centrando en devolver el valor a los accionistas, tienen un dividendo, como podéis ver, pues el historial va a razón de 9, ahora mismo pues en 2022 han repartido 14 millones en dividendo y además también van realizando recompras modestas, pero van devolviendo el capital al accionista, lo cual pues también es bastante interesante. Además, este es un ejemplo muy bueno, Martí, de lo que has dicho, de lo que puedes ver, lo que te puede dar un royalty. Aquí vemos que en Voisey's Bay, pues en 2003 invirtieron 14 millones, pero que ahora mismo esta inversión ya les ha devuelto 40 millones. En el stream de Chapada, que es la de cobre, en 2016 invirtió 77 millones, ya les han devuelto 82 millones. Y esto pues todavía va a seguir en los siguientes años, porque es lo bueno de las royalties, que te expones al crecimiento también de la producción y de las reservas de la mina. Y esto pasa con muchas empresas, o sea, con muchas inversiones en royalties y de streams, lo cual pues es realmente interesante. Además, me ha parecido bastante chulo que esta empresa pues no únicamente genera royalties, ¿de acuerdo? Sino que también genera proyectos mineros. Va adquiriendo terrenos y los van avanzando mínimamente y al que descubren un poquito de mineralización o algo interesante, le venden el proyecto a una junior, que es la cual pues va a realizar la exploración seria a cambio de cash y de mantener una royalty en ese terreno. Entonces, esto pues le ha ido generando también pues ciertos intereses, ¿no? Y va monetizando esta cartera de terrenos que tiene. Entonces me parece algo interesante porque ellos al final no van a avanzar el proyecto de exploración, simplemente van a adquirir un terreno y se lo van a vender a una empresa junior. Seguramente pues adquirirán terrenos cerca de los proyectos que ya tienen o de prospects interesantes y vendrá una junior que va a ser la que va a dilapidar el dinero de los accionistas y a caer pues en cotización a base de sucesivas ampliaciones de capital. Pero Altius ha vendido el terreno ya y se queda una royalty, pues yo que sé, del 2%, y si suena la flauta, pues el coste de generar estos proyectos es bastante bajo.
Además de que Altius tiene diferentes estrategias también, de 2 inversiones diferentes, aparte de sus royalties, tiene una inversión en Altius Renewable Royalties, que invierte pues, en parques eólicos, etcétera, etcétera. Y en Lithium Royalty Corp, que es privada y no cotiza, pero que es posible que salga a cotizar. El litio pues lo ha hecho bastante bien los últimos 2 años y no sería mala idea que comenzase a cotizar esta empresa. Pues Altius Royalties tiene el 59% de Altius Renewable Royalties, que está capitalizado en unos 280 millones de dólares canadienses. Entonces, pues tiene un activo más allá de sus propias royalties de unos 160, 170 millones de dólares canadienses a través de esta participación, y a través de la royalty de Lithium pues tiene el 12,6%, y esta ya tiene 18 royalties en proyectos de litio, y 2 en producción y 3 en construcción, lo cual pues también le da cierta exposición. A nivel de ingresos, pues bueno, como digo, ha ido creciendo a un buen ritmo, el operating income también, los beneficios netos van creciendo, los beneficios por acción pues se van manteniendo y la empresa va devolviendo el dinero a los accionistas. Entonces, es una empresa de royalties un poquito diferente, con perspectivas de crecimiento del futuro. No he querido entrar a hablaros de todas las royalties porque podríamos estar aquí pues, muchísimo tiempo, pero creo que es interesante que le echéis un vistazo a esta empresa porque es un poquito diferente dentro de lo que viene siendo el sector. No sé qué te parece esta empresa, Martí. Pues muy guapo, ya sabes que a mí las royalties me molan. Y me ha recordado que tendríamos que volver a ver si Nolan Watson de Sandstorm Gold sigue estando gordo o no, porque la acción, por lo que he visto, está plano. A ver si se lograba adelgazar. Sandstorm, la verdad que, bueno, tenéis un análisis de Sandstorm en análisisdeinversión.com. La verdad es que el capital allocation que han hecho los de Sandstorm ha sido bastante malo y normal que la acción lo haya hecho mal. Decían que iban a ampliar capital, luego no ampliaron, luego dan un qué sé, o sea, lo han hecho como el culo, cuando tu única función es ser un buen capital allocation, o sea, es destinar el capital de forma correcta. Además, luego ha habido problemas con lo de la mina, la de Hod Maden, que al final sí. Han cambiado de operador y ahora parece que sí que es algo serio, ¿no? Pero bueno, veremos qué termina al final, porque es el proyecto estrella de Sandstorm y llevan pues retrasando la producción unos cuantos años. Y está en Turquía. Y está en Turquía. Pero bueno, esta va a entrar en producción, porque como comenté en el análisis, una empresa también que tiene participación es del primo, del sobrino de Erdogan, o sea que sí. seguro que entra en producción. Revisando el IR, se ha adelgazado un poco, ya no está como una ballena, pero tampoco tiene el aspecto bonito y esbelto que tenía antes. Que antes estaba fit el cabrón, hacía ahí... Antes estaba mamadísimo, antes era Superman aquí, y luego pasó... Es como Christian Bale, que pasa de hacer el maquinista que pesa como yo, que peso pluma, a luego hacerte Device, que se pone gordo y calvo, ¿sabes? Es que empezó a hacer powerlifting, que empezó a publicar cosas de powerlifting y pues quizás se pasó un poquito con el bulking y la dieta, pero bueno. Sí. Estaba en volumen, y vaya que volumen, ¿eh? Pues sería interesante volverle a dar un vistazo a Sandstorm. Antes me gustaría comentar un par de cosillas, Albert. Sí. En primer lugar, recuerda que tenemos un sorteo abierto en el programa que hicimos sobre banca de inversión y sobre deuda con Pedro Garrido. Recordad, de hecho, en el próximo programa, Albert, deberíamos ya otorgar ganadores. Sí, en el resumen del mes. Vale, creo perfecto. Que sería un buen programa. Pues eso, en el próximo resumen del mes en el que veamos nuestra cartera, pues bueno, ahí vamos a anunciar el ganador y lo vamos a hacer en vivo y en directo. A ver si nos acordamos, ¿eh? Tenemos que hacerlo. De hecho, por eso, si aún estáis a tiempos de participar, para participar tan solo tenéis que ver el programa, darle like y comentar, y ya está. Y que la suerte os acompañe. Que la verdad es que salió un programa muy, muy chulo. A mí me gustó muchísimo. También comentar. Sé que tengo pendiente de hacer la segunda parte del programa de Invertir en Defensa, en la que en la primera parte, que lo hicimos hace un mes más o menos, pues comentamos cómo funciona todo el sector, las pipelines que tienen, los vientos de cola, por qué tienen retornos sobre el capital muy, muy elevados, las ventajas competitivas y todas esas cosillas.
tenemos pendiente hacer ese programa. También recordad, que ya lo he estado anunciando bastante por Twitter, que tenemos pendiente hacer el programa de Turnarounds. Está medio a la par y la razón por la que no lo hemos publicado ya es porque hemos dicho, bueno, pues esa empresa es un turnaround, pero es que como nos da para hacer un programa particular, pues hacemos el programa particular de esa empresa. Y porque es que si hacemos el programa de turnarounds todo junto, pues nos vamos a 4 horas de vídeo fácilmente. Así que tal vez también la parte de turnarounds la dividamos en 2 partes, en cómo suelen funcionar, por qué suelen ser peligrosos y lo mal suele continuar yendo mal y lo bien suele continuar yendo bien. Y luego tal vez pues hacemos una segunda parte en la que comentamos posibles candidatas a ser un turnaround en caso que se hagan bien las cosas. Y también tenemos una pipeline bastante interesante de próximos vídeos en el canal. Si os ha gustado esa nueva dinámica de hacer una lluvia de ideas, tesis relámpago, que sean bastante interesantes, pues tenemos muchas más en nuestra watchlist que podemos comentar. De hecho, podríamos hacer un programa hablando sobre nuestra watchlist. Así que lo podéis dejar en los comentarios para... de verdad, nos ayuda muchísimo que digáis lo que tenemos que hacer porque al final queremos ofreceros el mayor valor, pero si nos lo decís nos ayudáis muchísimo. También en el programa de sectores pues comentasteis ideas muy, muy interesantes, hablasteis de hacer sobre los rates de oficinas. De hecho, en Portfolio de Inversión, en la newsletter, pues hice una newsletter hablando sobre lo que estaba pasando en el sector de los rates de oficinas y por qué todos han caído tantos. Más o menos parecido a lo que hemos visto en la parte del residential real estate. Se te aumenta el coste de la deuda, se te cae el funds from operations al mismo tiempo que además ellos están teniendo problemas que las vacancies se están disparando. En fin, todos los suscriptores de Portfolio de Inversión lo habréis visto, que recuerdo que es gratuito y lo tenéis en vuestra lista del correo. Y también hablasteis de hacer el sector funerario, que además ya tocamos, yo lo analicé en su día y conozco relativamente bien las dinámicas del sector y las empresas que cotizan, con lo cual también sería interesante hacerlo. También comentasteis temas del sector de mascotas, que es bastante interesante y creo que es relativamente popular, o al menos yo recuerdo que lo fue en su tiempo, Albert, hace tiempo que no veo nada, pero se habló de ello. Creo que fue Finding Moats, que por cierto es buenísimo, que hizo un análisis de una empresa que estaba en el sector, creo, no me acuerdo si... Algo recuerdo, la verdad, de esto, me suena muchísimo. ¿Y era Finding Moats o quién era? Yo creo que era Finding Moats. No, ahora no lo ubico, pero sí que me suena de haber leído algo hace ya tiempo. Pues bueno, en cualquier caso, que nos digáis en los comentarios qué es lo que queréis. En algunos casos lo vamos a poder hacer, en otros evidentemente no, porque no conocemos el sector o lo que sea y nos conllevaría demasiado tiempo, o simplemente porque ya hay mucha oferta. Es decir, no nos pidáis que hagamos un capítulo de Nagarro porque es que ya hay 112.000, disculpad, con lo cual queremos ser un poco diferentes, ya lo sabéis, que nos gusta tener ahí nuestro nicho de los bichos raros, situaciones especiales, minas, empresas pequeñas, ignoradas, que nadie conoce y que no se comentan, pues eso es lo que nos gusta a nosotros. Así que sepáis que os escuchamos siempre, que os tenemos muy presentes y que realmente consideramos todas las cosas que nos decís. Recordaros que si nos hemos ganado vuestra suscripción, pues podéis considerar suscribiros a nuestro canal y activar la campanilla para no perderos todos los próximos vídeos y la pipeline que estamos comentando. También vuestro like y vuestro comentario se agradece muy bien para que el algoritmo de YouTube pues nos posicione y al final el duro trabajo y el sudor que hemos estado invirtiendo en hacer todos estos vídeos pues también tenga su parte de recompensa y así es un win-win. Vosotros estáis contentos, nosotros también, que además como más likes y visitas tengamos, pues vemos que funcionan, lo cual nos anima a seguir mejorando nuestro contenido, porque yo algunas veces he estado un poco rayado con eso, en la que son muchas horas, te preparas un programa y luego tiene muy pocas visitas. Es un poco frustrante, la verdad. Y a veces el programa que dices, bueno, a ver qué tal, ¿no? No lo he preparado tanto, es el que más gusta y más se ve. Ya, bueno, eso me jode, Al fin y al cabo, esto es algo que no se controla, ¿no? Y bueno, y el mercado manda. Sí, estamos contentos como está yendo ahora el canal y todo. La verdad que
está creciendo esto de forma muy, muy potente. Así que, pues bueno, pues muchas gracias a todos por seguir apoyándonos y esperemos que siga así. Y con esto, Martí, no sé si tienes algo más que decir. Sí, obviamente. Que recordáis que si queréis ver nuestra newsletter y gestionar vuestro portfolio de manera eficiente, pues lo podéis hacer en portfoliodeinversión.com de forma totalmente gratuita. Y si queréis ir un paso más allá, que eso sí que ya es de pago, pues podéis considerar suscribiros en análisisdeinversión.com, donde Albert y yo subimos nuestras tesis ahí bien desarrolladas y bien explicadas, pues para que todo el mundo la pueda ver. Y dicho esto, Albert, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Nos despides como siempre. Sí, muchas gracias por vernos. Recordad dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, buy the dip. Adiós.